la situación en el corazón del hombre era que los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. A partir de ese pasaje y de hecho desde más atrás, ya que cuando observamos nosotros en la palabra de Dios la desobediencia del hombre, tiene que ver con el hecho del corazón del hombre, con la decisión que el hombre llevó a cabo en desobedecer voluntariamente la voluntad de Dios. A lo largo de la historia vamos a encontrar que esto que sucedió desde tiempos pasados, desde tiempos antiguos, sigue sucediendo en nuestros días. Y lo que Dios está trabajando aún en la vida del ser humano es con el corazón. La palabra de Dios también nos va a indicar en otros textos de la misma escritura. Por ejemplo, hay en Proverbios 23-26 donde el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque lo que Dios ha buscado tratar en el corazón de las personas, más que algo emocional, más que algo físico, tiene que ver con el corazón de nosotros. En esta mañana, amados hermanos, al abrir la palabra de Dios, esta tarde ya, quisiera que pensara usted y que pensara yo mismo en cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Porque déjeme decirle algo, el hecho de que usted esté aquí no significa que usted tenga un corazón recto delante de Dios. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana no quiere decir o no equivale al hecho de que usted esté bien con Dios. Puede haber aquí personas que están en pecados tremendos, puede haber aquí personas que están cargadas en su corazón, puede haber aquí personas que están luchando con tentaciones que su corazón mismo los está llevando a hacer lo malo delante de Dios. Y es allí donde Dios quiere tratar con nosotros en el área más importante, que es el corazón del ser humano. Déjeme recordarle, amado hermano, que cuando vemos la salvación, lo que Dios hace es que Él cambia el corazón. De un corazón de piedra, dice en Jeremías, a un corazón de sangre. Porque lo que Dios hace al transformar nuestra vida, comienza Dios transformando nuestro corazón. Y esa evidencia de la salvación debe ser notoria, porque del corazón surgen las palabras, las intenciones. Del corazón, amados hermanos, estamos hablando de lo que realmente nosotros somos como cristianos. Si somos auténticos en amar a Dios, en buscar a Dios, en rendirnos al Señor, en guardar su voluntad, en cumplir sus mandamientos, o sencillamente nosotros somos personas religiosas. Debemos entender algo. El Señor quiere tratar con el corazón. Hermano, insisto, mi pregunta para usted es: ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Algunos de ustedes tal vez estén heridos en su corazón por diferentes aspectos. Dios quiere tratar con tu corazón. Algunos tal vez aquí sentados pudieran estar molestos con Dios mismo por alguna situación que vivieron, por algún aspecto que ha sucedido en estos últimos días. Dios quiere tratar con tu corazón. Algunos de ustedes tal vez estén siendo un tanto apáticos a las cosas de Dios y han dejado de leer la Biblia, han dejado de orar, han dejado de ese primer amor que el Señor nos quiere que vivamos. Algunos de ustedes tal vez pudieran estar aquí pendiendo ya solamente de un hilo en su vida cristiana, porque su corazón, como dijo el Señor Jesucristo, está lejos de Él. Es allí donde Dios quiere tratar con el corazón de nosotros como cristianos. Esta predicación, amados hermanos, debe resultar en una aplicación directa a mi vida.
es que ese joven, es que ese hermano, esa hermana. No, debemos pensar en nosotros, porque Dios quiere tratar con tu corazón en esta mañana. Es allí donde tú pudieras tener un corazón duro y decir, bueno, otra vez el pastor va a predicar de esto y esto, o tú pudieras ser sensible a la voz de Dios y abrir tu corazón y permitir que Dios trabaje en tu vida. Eso depende de ti. Esto mismo el Señor Jesucristo lo enseñó en la parábola del sembrador, cuando el Señor mismo, haciendo de estos diferentes 4 tipos de campos, hablando de las piedras, hablando de los espinos, hablando de la semilla que cae junto al camino, pero también de aquella que cae en buena tierra. Esa no era tierra, está hablando del corazón. Y la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios quiere tratar con tu corazón, porque la raíz de la amargura, del resentimiento, del odio, de la apatía, del pecado, está en el corazón. Es por ello, hermanos, que en esta oración que voy a hacer, me gustaría que juntamente conmigo usted orara y le dijera al Señor: Señor, abre mi corazón a escuchar tu palabra. Si hay algo que debas cambiar, trabaja en mí. Vamos a orar. Señor, soy incapaz de expresar tu palabra, pero ruego, Señor, que hables en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y nos hagas saber cómo está nuestro corazón. Señor, si hay algo en el cual nos hemos desviado, hay algo en el cual nosotros nos hemos vuelto apáticos, insensibles, Señor, tiene que ver con el hecho de las almas, tiene que ver con el hecho de la obra misionera, tiene que ver con el hecho del servicio en la iglesia, tiene que ver con el hecho de mi rol en mi hogar. Señor, ayúdanos a tener un buen corazón, receptibles a lo que tú quieres. Ruego, Dios, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento y me unjas con tu Santo Espíritu para poder hablar tu palabra. Bendice tu palabra entre nosotros, te lo ruego. En el hermoso y dulce nombre de Jesús te lo pido. Amén. Malaquías capítulo número 3, por favor, versículo número 6, dice la Escritura: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? Aquí en este pasaje de la Biblia, amados hermanos, estamos en el último de los profetas. Aún cronológicamente hablando, encontramos que estos pasajes de la Escritura van a llegar a ser los últimos textos inspirados por Dios en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, dice la palabra de Dios que ahora Él está hablando al pueblo de Israel y está a punto de llegar lo que se conoce como los 400 años de silencio, donde Dios va a dejar de hablarle a su pueblo durante aproximadamente estos 400 años. Y es allí donde el pueblo está escuchando el último mensaje que Dios está dando en ese tiempo a través del último de los profetas. Y este último profeta se llama Malaquías. Y allí es donde el profeta Malaquías, inspirado por Dios, recibiendo la revelación divina, escucha la voz de Dios que dice en el versículo número 6: porque yo, Jehová, no cambio. Haciendo alusión a uno de los atributos del Señor, que es la inmutabilidad, está diciendo que Dios es el mismo, que Él no cambia, y que aunque nosotros, o a nuestra perspectiva, o a la perspectiva del pueblo de Israel, el Dios Todopoderoso pudiera cambiar, debemos saber que los que cambiamos somos nosotros. Esto debo mencionarlo, amados hermanos, porque muchas veces, y en muchas, yo creo, todas las iglesias, siempre va a haber hermanos que van a decir que Dios ha cambiado, o que la iglesia ha cambiado, o que aspectos han cambiado, y debemos entender que las cosas de Dios, y Dios mismo en primer lugar, Él es inmutable, Él no cambia. Quiere decir que con ese amor con el cual el Señor te ha salvado, con ese amor con el cual Él te rescató de sus pecados, ese es el mismo amor que sigue
misericordia, su gracia, su poder. Él es un Dios incambiable, inmutable, dice la Escritura, porque yo, Jehová, no cambio. Y luego añade en el versículo 6, por esto, hijos de Jacob. Ahí está hablando o haciendo una referencia al pueblo de Israel. Los hijos de Jacob, está hablando del pueblo de Israel. Y está diciéndoles, mira, Dios no ha cambiado, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Así como estuvo con Abraham, así Dios está contigo. Así como Dios hizo milagros en esos tiempos de Eliseo, de Elías y de todos esos grandes profetas, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Y aunque tú y yo pudiéramos decir, es que las cosas ya no son iguales, yo ya no siento ese mismo amor por la palabra de Dios, por la Escritura, por las cosas de la iglesia, por escuchar la palabra de Dios, por pasar tiempo en oración. Debes entender algo, amado hermano, de primera instancia. Dios no ha cambiado en lo absoluto. Dios no ha cambiado nada. Dios sigue siendo el mismo ayer y lo es hoy y lo seguirá siendo por todos los siglos. Dios es inmutable y debemos entender, hermanos, que aunque nosotros podamos cambiar y aunque antes tal vez teníamos ese ferviente amor, ese deseo de estar en la casa de Dios, ese deseo de servir, de contribuir, de hacer algo para la obra de Dios, de poder testificar, de poder alcanzar las almas, de poder aportar en la obra misionera, de poder servir aquí en la iglesia, debes saber algo: Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Tú quizá, amado hermano, has tenido algún conflicto, tal vez conmigo, tal vez con algún líder, tal vez con algún hermano, tal vez en alguna situación, pero debes saber algo: Dios no ha cambiado en lo absoluto. Y eso, amados hermanos, debe llevarnos a pensar que nosotros como seres humanos somos los que vamos cambiando, somos los que vamos moldeándonos, somos los que vamos titubeando, somos los que vamos dejando ese primer amor. Y cada vez más, hermanos, hay personas cristianas que empiezan a alejarse de Dios. Algunos han dejado de leer la Biblia, algunos han dejado sus oraciones, algunos han dejado de ofrendarle al Señor, algunos han dejado de servir al Señor, algunos han dejado tal vez el compañerismo en la vida cristiana porque tuvieron algún conflicto con algún hermano, con alguna hermana, y estás en tu corazón dañado. Y Dios dice, mira, debes saber algo, yo no cambio. Y dice, añadiendo la Escritura, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermano, la realidad es que nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, merecemos. No es que nosotros seamos buenos, hermanos, es que Dios es bueno. No es que nosotros nos merezcamos la salvación, es que Dios se dignó en salvarnos a nosotros. Y dice la Escritura, por eso yo no te he eliminado, no te he exterminado, no he acabado contigo, por eso he extendido mi misericordia, por eso mi misericordia, dice Dios, es nueva cada mañana, y sigues teniendo trabajo, y sigues teniendo economía, y sigues teniendo salud, y sigues teniendo mi buena mano contigo, dice el Señor. Dios, hermano, no ha cambiado en lo absoluto. Hermano, es que tenemos un Dios grande, poderoso, inmutable, bueno, paciente. Mira, hermano, si Dios fuera como nosotros somos bien impacientes, nosotros no somos misericordiosos, nosotros no, hermano, la realidad es que en nosotros hay una infinidad de pecados en nuestros miembros, en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque, hermanos, debemos saber que Dios, aunque es incambiable, es inmutable, nosotros sí cambiamos. Y por eso empiezas a ver las cosas de manera diferente. Y por eso es que ahora ya no haces las cosas como solías hacerlo antes. En tu primer amor leías la Biblia y querías leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer. Pero ahora que has leído 3, 4, 5 o más veces la Biblia, ya te resulta una carga. Empiezas a leer la Biblia y empiezas a dormirte, a adormecerte, empiezas a cabecear. Porque ya no, mira, hermano, la Biblia no ha cambiado, pero tú sí. Qué bendiciones ver, hermanos, cuando empiezan a ser, cuando son salvos y empiezan a cambiar sus vidas y eso.
y quieren bautizarse, quieren leer la Biblia, participar, estar en esto, estar en lo otro, y qué bendición eso. Pero mira, hermano, a veces nosotros, que ya empezamos a tener más años en la vida cristiana, empezamos a ver y empezamos a juzgar, empezamos a cambiar, empezamos a dejar de ver las cosas como deberíamos de verlas y empezamos a volvernos jueces en vez de saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hermano, yo ahí en primera instancia quisiera preguntarte, hablando de ¿tu corazón ha cambiado desde que tú fuiste salvo? Lo que quiero decir, lo que quiero preguntar, hermano, es ¿cómo está tu corazón ahorita? Hermano, hermana, ¿por qué ya no tienes ese fervor que tenías al principio de las cosas? ¿Por qué ya no participas? ¿Por qué ya no compartes tu fe allá con tu familia, con tus amigos, en el trabajo? ¿Por qué cambió? No fue Dios. No, probablemente no, tampoco fue la iglesia. Sencillamente uno es el que cambia. Es ahí donde Dios está hablando con su pueblo y le dice, miren, por eso ustedes no han sido consumidos. Y luego los lleva a recapitular lo que sucedió en el pueblo de Israel, versículo 7, porque dice, desde los días de vuestros padres. Ahí está haciendo alusión a los tiempos pasados. Cuando estamos leyendo el libro del profeta Malaquías, vamos a encontrar que Malaquías, el libro, se ubica aproximadamente en el año 435 antes de Cristo. Es decir, están a pocos tiempo de que inicien los 400 años de silencio. Ahí está el profeta, en este caso Malaquías, dando el mensaje del Señor. ¿Cuál es ese mensaje que está dando de parte del Señor? Primero habla acerca de su grandeza, el Señor no cambia, de su paciencia, porque no han sido consumidos. Pero después dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Los está confrontando con el pecado y les está diciendo, miren pueblo, ustedes deben darse cuenta que ustedes no han hecho bien las cosas. Es más, todo el pueblo, toda la nación, el pueblo de Jacob, la raíz, esta descendencia de Jacob, el pueblo de Israel, todos se han corrompido, todos han hecho lo malo, todos han buscado su bien propio. Pero hermano, debo yo considerar que esto no tan solamente fue aplicativo para el pueblo de Israel, porque bien pudiéramos juzgar al pueblo de Israel y decir, este pueblo tan necio, duro de servicio, una y otra vez, y Dios mostró su amor y Dios mostró su gracia, pero el pueblo siguió siendo rebelde. Pero déjeme decirle, hermano, nosotros muchas veces somos así. Nosotros, hermanos, también nos descarriamos. Nosotros también seguimos pecando en contra de Dios. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y ocasionalmente y muchas veces consecutivamente decidimos lo malo. Hay esposas que le gritan a los esposos, que le maltratan a los hijos, que no cumplen su rol y están pecando delante de Dios. Hay esposos que están haciendo lo malo, tal vez sin infidelidad en la mente, en el corazón, haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios y están pecando. ¿Y qué es lo que Dios quiere tratar? El corazón de nosotros. Hermano, como iglesia, ¿cómo es que estamos nosotros como iglesia? Hermanos, muchos de ustedes solo son, déjenme decírselos así, cristianos dominicales que vienen a la iglesia únicamente los domingos y de ahí nunca vuelven a leer la Biblia, nunca vuelven a orar, nunca buscan al Señor. Y eso, hermanos, es pecado delante de Dios. Y debes saber algo, el Señor sigue siendo bueno y nunca te quitará la salvación y sigue extendiendo su brazo de poder. Pero hermano, es necesario que te des cuenta que hay cosas en tu vida que estás haciendo mal delante de Dios. Y Dios dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Está haciendo referencia que desde los tiempos antiguos el pueblo ha tenido una manera necia de vivir, una manera dura de vivir. Y de eso podemos echar mano de la historia del pueblo de Israel. Sí, hace un rato yo les leía ahí en Génesis capítulo número 6. Esto es antes del pueblo, lo entiendo bien. Pero esto lo quiero aplicar porque está hablando de la raza humana.
Y tal vez para aquellos que pudieran decir y buscar la hermenéutica o la homilética correcta y decir, es que eso habla del pueblo de Israel, déjame decirte que habla de toda la humanidad. Porque en Génesis 6:5 dijo, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios vio al hombre que lo había creado, un ser perfecto, un ser que le adorara, que le buscara, que le añorara, un ser que le sirviera, y este hombre pecó en contra de Dios, y a partir de eso dice la Escritura que el pensamiento y la intención del corazón de cada uno de los hombres era hacerlo malo. En vez de buscar al Señor, ellos buscaban la idolatría. En vez de buscar al Señor y servirle y adorarle y ser siervos de Jehová, ellos hacían lo malo constantemente delante de sus ojos. Hermano, ponte en perspectiva. Piensa en tu vida y di qué tanto yo estoy haciendo por el Señor. ¿Qué tanto yo me estoy esforzando para servir a Dios, para amar a Dios, para leer su palabra, para conocerle? ¿Yo qué tanto estoy haciendo? Hay algunos de ustedes que tienen vino en su casa. Hay algunos de ustedes que hablan mentira. Hay algunos de ustedes que están haciendo cosas malas. Fui una vez a una casa de un hermano y tenía ahí una vinoteca, o no sé cómo se llama eso, y tenía allí un lugar con refrigerador o no sé, una especie de cosa para enfriar los vinos. Y me dijo, es que pastor, este es mi trabajo, cada año me regalan los vinos. Eso es no tener convicciones. Yo casi le decía al hermano ahí, y también le regalaron ese refri. No creo que se lo hayan regalado, y yo creo que usted lo compró. Y aparte permite esa abominación dentro de su casa. Y usted tiene hijos pequeñitos y les está enseñando una doble moralidad. Allá en la iglesia, santo, santo, pero aquí en la casa haciendo abominación delante de Dios. Y déjenme decirles, así hay muchos. Habemos muchos también. Muchos que dejamos las cosas del Señor por liviandeces, por trabajo, por economía, por cosas de esa naturaleza, como si el dinero te hubiera comprado. Como si el trabajo fuera lo máximo en tu vida, y le enseñas a tus hijos a blasfemar de esa manera, de poner el ídolo del trabajo, el ídolo de la carrera, el ídolo del hombre grande, el ídolo de todo eso. Y déjame decirte algo, eso destruye el cristianismo. Eso, amados hermanos, está destruyendo la vida de nuestros hijos, de nuestra siguiente generación. Y se da cuenta, hermano, ya no vemos jóvenes llamados al ministerio. Ya no vemos jóvenes que puedan entregarse al Señor, porque en las casas les estamos únicamente enseñando que el dinero, este es el ídolo, este es lo más grande, y es el gran arquitecto, el gran abogado, y no le estamos enseñando lo más valioso, que es vivir la vida cristiana, amado hermano. Amén. Eso está sucediendo en nuestras iglesias, no aquí, en el mundo entero, en todos lugares. Yo no estoy en contra de que los jóvenes estudien, pero si los jóvenes van a estudiar, deben aprender que lo primero en sus vidas debe ser Dios. Pero los padres no les enseñamos. No les estamos enseñando eso. Preferimos las buenas calificaciones, las buenas universidades, las buenas, en todo eso, a decirle a nuestro hijo, la piedad es más grande que todo eso. Preferimos, hermanos, nosotros, y estamos viendo mal, y nuestros jóvenes ya no quieren ni servir a Dios. Ya no quieren hacer nada por Dios. Se la pasan en el teléfono, se la pasan en el celular, se la pasan en las redes sociales, se la pasan de esa manera. Y hermano, mire, el corazón de nosotros está apartado de lo más esencial. Eso es Dios. Si hacemos un recuento, amado hermano, en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel constantemente vivió una vida alejado de Dios. Mire, por favor, vamos a ir a unos textos en la Escritura. La mayoría son profetas. Isaías capítulo 2. Trataré de ir así como van, aunque no es en el orden cronológico. Voy a tratar para encontrar mejor los textos, ir de esa manera, en el orden en el cual tenemos los libros. En Isaías capítulo número 2, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob,
porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Lo que está allí diciendo el Señor, está diciendo al pueblo: mira, el pueblo está alejado de mí y ellos están haciendo lo que para ellos es lo mejor. Han dejado la casa de Dios, la casa de adoración, las costumbres buenas, y han dejado todo eso y están haciendo todo como lo hace el mundo. Ahí mismo es donde el versículo número 10, el Señor llama y dice: métete a la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Es decir, Dios está llamando y está diciéndole al pueblo: miren, ustedes han hecho lo malo, se han ido a la idolatría, están haciendo lo malo. Hermano, en primer lugar, mira allí en esto, quiero que tú pienses de tu propia vida. De tu propia vida. Hermano, ¿por qué ya no te vienes los jueves? ¿Por qué ya no te quedas a los cultos de domingo? Hermano, ¿por qué ya tienes un montón de tiempo que no testificas a alguien de tu fe? Déjame ir a lo más esencial. ¿Por qué? Porque hace tiempo no te hagas, no lees la Biblia como deberías de leerla. Tu vida de oración son los 5 minutos en la mañana, cuando comes, cuando desayunas, cuando comes y cuando cenas, y al final haces una oracioncita así. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón? Hermano, los cambios que deberíamos de ver en la iglesia y cosas grandes que pudiéramos ver, no es que Dios, la mano de Jehová se haya cortado para salvación, no, Dios sigue siendo el mismo, Dios puede seguir salvando. Miren, hermanos, a veces leemos el libro de Hechos y vemos Hechos 2 y cómo la iglesia surgía y gente era salva y Dios añadía a la iglesia, pero lo que vemos en ese mismo contexto es la iglesia trabajando, la iglesia colaborando. Mire, hermano, ahorita, ¿sabe? Hace tiempo un hermano me dijo: pastor, es que en los eventos que tenemos comida se llena la iglesia. Y eso es cierto. Ahora le pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿La comida o la palabra de Dios? ¿Por qué no venimos a conferencias? No venimos a reunión de damas. ¿Por qué no venimos a reuniones que intentamos hacer con varones? Solo vienen 2, 3. Yo les dije a los hermanos: vengan a orar los sábados conmigo al cerro. Empezaron viendo 5, luego 4, luego 3 y luego me quedé solito. Y sigo orando. No voy a dejar de orar. Hermanos, no les digo que tenga que ver con las actividades de la iglesia. Les digo que en tu hogar, en tu casa, en tu corazón, tiene que ver cómo realmente tú estás. Y nadie sabe más que tú cómo realmente estás en tu vida devocional. Quisiera tener los ojos como el Señor Jesucristo con llama de fuego, no para quemarte, no para quemarte. Eso habla para ver lo que hay dentro del corazón, pero solo Dios ve lo que hay dentro del corazón. El Señor, viendo eso, dijo del pueblo: este pueblo, miren, cantan, de labios me honra, y dicen Dios, y grande, y extienden sus manos, y hacen esto, y después dijo: pero su corazón está apartado de mí, está lejos de mí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe realmente cómo está tu corazón. Es que yo ya no sirvo por esto, es que yo ya no leo la Biblia, ya no tengo ese mismo amor por leer la Biblia, ya no tengo. Es que es tu corazón, entiende esto, hermano, por favor. Tu corazón es lo que ha cambiado. Dios no. Dios sigue siendo el mismo. Hermano, ¿te acuerdas que antes tú te daban una oferta de trabajo y tú decías: no, porque el domingo voy a la iglesia, porque el miércoles voy, o el jueves voy a la iglesia, porque yo voy al evangelismo, y decías no a una oferta grande de trabajo? Y ahora ni siquiera es tan grande y ya la tomas. Tiene que ver con el corazón. Gracias. Aquí Dios está llamando al pueblo y le está diciendo: mira,
tú debes meterte en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su grande majestad. Hermano, eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Qué necesita la iglesia? Meternos en la peña. ¿Sabe quién es la peña? Cristo es la peña de Dios. Necesitamos ir a la peña, que es Cristo. Hay una tipología de esto en el libro de Samuel, cuando el rey David, después de que él estaba siendo perseguido, el rey David iba huyendo de Saúl, y mientras iba huyendo, él iba en diferentes lugares y llega a un lugar que se llamaba Adulam, donde allí había muchas cuevas. Y David, dice la Biblia ahí en el libro de Samuel, que se metió ahí a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam era una cueva hasta nuestros días que es muy demandante en algunos aspectos, porque su cavidad por medio de donde uno entra a la cueva no es grande, sino es un lugar pequeño. Algunos especialistas, dicen que era una entrada más o menos de 1 metro por 1 metro, más o menos como este espacio, en una cueva, en un peñasco, donde para poder entrar tenían que dejar todos sus aparejos y poder entrar tal vez un tanto arrastrándose, y después esa cueva se extendía a una especie de auditorio que dicen los especialistas que podía albergar unas 1000 personas. Cuando David se metía a esa cueva, allí David compuso muchos salmos, y también allí es donde David congregó consigo al profeta y al sacerdote. Él, siendo ungido, estaba allí el rey, el profeta y el sacerdote. Eso era una tipología de Cristo. Meterse a la peña es estar en la presencia donde está el Rey de Reyes, donde está el sacerdote, que es el Señor Jesucristo, donde está el profeta, que es Cristo mismo, y venir ante la presencia de Dios y estar dispuesto a dejar todo lo que nos puede estorbar para seguir a Cristo. Hermano, nosotros hoy en día no estamos dispuestos a dejar mucho por el Señor. Cualquier cosa, una fiesta, una situación, nos quita el venir a la casa de Dios. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mundo? En el libro de Jeremías también el profeta Jeremías va a expresar en diferentes ocasiones esto mismo en el capítulo 3. En Jeremías, la razón por la cual Dios va a escribir, y este profeta aquí, Jeremías, es el que más va a hablar en relación a esto. Y dice en Jeremías capítulo 1, versículo número 16 lo siguiente: a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Ahí Dios está diciendo: mira, este pueblo vive alejado y yo les voy a traer juicio. ¿Por qué? Porque ellos me han dejado. Hermano, debes saber algo: Dios traerá juicio cuando tú le dejes a Él. No, insisto, no es que Dios te haya dejado, no es que Dios haya cambiado, es que tú y yo cambiamos. Es que tú y yo dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Y el pueblo está siendo exhortado y le dice: a causa de su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron a dioses ajenos y a la obra de sus manos adoraron. Más adelante en el capítulo 2, versículo 7 dice: y os introduje en tierra de abundancia para que coméis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Está hablando de que el pueblo estaba clamando a Dios por prosperidad, y Dios les dio prosperidad, Dios les dio buen trabajo, les dio buena economía, pero en vez de usarla para Dios, se volvieron en contra de Él. Hermano, debes saber algo: el trabajo es solo una herramienta para servir mejor a Dios. Tienes una buena economía, sirve con esa economía mejor al Señor. Tienes buenos recursos, Dios te los da,
para que se los des a Él, para que le sirvas a Él, para que le honres a Él, para que hagas más por Él. Una vez un hermano me dijo, en una ocasión en otra iglesia, me dijo: yo nada más estoy esperando para jubilarme y poder servir bien al Señor aquí en la iglesia. Se jubiló con tremendo sueldo y lo volvieron a ver en la iglesia, y la respuesta es no. No. ¿Sabes por qué? Porque su corazón no fue recto. ¿Qué pasaría contigo si alguien te diera $10 millones? Yo me pregunto, ¿seríamos íntegros? ¿Quién pudiera llegar, te dan $10 millones y dices: bueno, pues el diezmo es $1 millón? Aquí está. Yo le aseguro que algunos, tal vez teniendo esos recursos, a París, a otro lugar. Hermano, Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere trabajar con su pueblo. Vea por favor otros versículos. Capítulo 6, versículo 8 dice: corrígete, Jerusalén. Corrígete, Jerusalén. Hermano, ahí está hablando del pueblo y está hablando del corazón que tiene. Y Dios les dice: corrígete. ¿Qué es una corrección? Alguien ayúdeme. ¿Qué es una corrección? ¿Perdón? Cambiar de rumbo. O tomar mejor el rumbo. Quizá tú digas: bueno, mi meta es Cristo. Yo voy a caminar a mi meta. Pero hay cosas que nos desvían, no necesariamente al mundo, pero tal vez 3 grados, 5 grados, y empiezas a desviarte. Corregir es volver a encaminar. Quiere decir, la frase que se utilizaba en el hebreo era como poner una cinta. Lo podemos ubicar un poco mejor como una vía de tren. Una vía de tren. Que cuando se descarrila o cuando llega a desviarse, es necesario reacomodar, encarrilar, para que llegue a su lugar. Lo que Dios quiere hacer a través de decirle al pueblo es: corrígete. Mira, algunos cristianos tal vez pudieran estar fallando en cosas del teléfono celular. Dice Dios: corrígete. Antes ya no decías groserías, pero ahora te has juntado allá en la universidad, allá con tus amigos, con amigos que dicen palabrejas y groserías. Y empiezas a descarrilarte. Dice Dios: corrígete. Corrígete. Aquellos que les gustaba la tomadera, hablo de cerveza y vino y licor y todo eso, y decidiste: yo dejo todo por seguir a Cristo. Pero ahora alguien te está animando, un amigo, un compañero, alguien del trabajo, y te está diciendo: ándale, no tiene nada de malo, mira, tómate una, échate una aquí con nosotros, ya no eres el chompa, ya no eres esto, lo otro, y te está, dice Dios: corrígete. Porque hay cosas que todos los que estamos aquí necesitamos corregir. No vengo a juzgar, porque yo mismo soy el acusado delante de Dios. Hay cosas en las cuales todos los que estamos aquí, empezando conmigo, necesitamos corregir en nuestra vida. ¿Sabes por qué Dios llamó a corregir? Porque dice ahí en ese pasaje: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Ha visto cristianos apáticos? ¿Ha visto cristianos que hoy en día ya, miren, yo a veces vamos a tocar puertas? Sí, yo antes iba a una iglesia y ya no se congregan. No, es que las iglesias son puros hipócritas y esto, y los pastores y esto y lo otro. ¿Sabe qué fue? Es el corazón, porque Dios no ha cambiado en absoluto. Pero su corazón se ha mantenido. Y usted y yo pudiéramos ir a tocar un montón de puertas por acá y ver personas: pues yo me congrego por internet. Eso no es congregarse.
Unas hermanas me dijeron, no, es que nuestro pastor es el pastor fulano de tal, conferencista que solo en internet. Yo dije, yo conocí a ese pastor por internet. Y yo le dije, ¿y cómo le hacen para que los pastoreen? Bueno, nosotros vemos sus predicaciones. Y yo le dije, usted necesita un pastor que ore por usted. Alguien que vea por su alma. Alguien que lo pastoree. Porque el hecho de escuchar predicaciones no es pastorear. Eso no es pastorear. Pastorear es llevar la mano. Llevar la mano. Hermano, corrígete. ¿Qué es aquello en lo cual tu corazón se ha apartado? ¿Qué es aquello en lo cual tu corazón se ha vuelto apático, negligente en las cosas de Dios? ¿Qué es aquello en lo cual tú estabas haciendo bien para la honra y gloria de Dios y ahora ya no estás haciendo? ¿Por qué? Porque tuviste a una Evodia, a una Sintique con la cual has tenido conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu pastor te falló, porque a lo mejor una familia te falló, porque a lo mejor un hermano te falló, porque a lo mejor, no sé, alguien, un encargado de cunas de algún ministerio. Hermano, Dios no ha cambiado. Dios dice, corrígete, corrige eso. ¿Sabes por qué? Porque, mira, ay, qué bueno es Dios. Amén. Qué pacientes con nosotros. Porque tú y yo nos descarrilamos y Él nos quiere atraer así, con lazos de amor, y nos dice, no vayas para allá, no hagas esto, no hagas lo otro, y nos quiere ayudar, y nosotros, como ovejas mataderas, y queremos ir y hacerlo mal, y obstinados en ello, Ahora, déjame decirte algo, el pueblo de Israel fue igual, ¿sí? El profeta Isaías escribió aproximadamente en el año 730 a.C. Antes ya Dios había tratado con el pueblo con el profeta Joel en el año 800 a.C. Contemporáneo con Isaías fue el profeta Amós en el año 750 a.C. Poquito más adelante fue el profeta Oseas, en el año 710 a.C. En el año 600 fue el profeta Jeremías. En el año 500 fue el profeta Jeremías y en el año 400 fue el profeta Malaquías. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Aquí tengo todos esos textos. En uno, Dios le dice, venid a mí, oh casa de Jacob, y estemos a cuenta. A otro le dice, corrígete, Jerusalén. A otro le dice, volvamos a Jehová. En Joel dice, convertíos a Jehová. En Amós dice, buscadme y viviréis. En Zacarías dice, volveos a mí. Y termina con Malaquías diciendo, volveos a mí. Es decir, siempre el mensaje de Dios fue el mismo, pero el pueblo se mantuvo obstinado. Hermano, eso pasa hasta nuestros días. Somos obstinados y pensamos que el juicio de Dios no va a llegar sobre nosotros y estamos equivocados. La Biblia habla ahí en el libro de Crónicas donde dice que ya no hubo más remedio para el pueblo. Hermano, Dios ha sido bueno contigo. Te ha dado fuerza, te ha dado habilidad, te ha dado empleo, te ha dado tanto. Sirve al Señor. Sí, sé fiel al Señor. Hermano, voy a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Una fiesta o Dios? Los que digan una fiesta, levanten su mano. ¿Okay? ¿Qué es más importante? ¿La escuela o Dios? Los que digan que la escuela, levanten su mano. ¿Qué es más importante? ¿El trabajo o Dios? Los que digan que el trabajo, levanten su mano. Ahora, mira, hermano, nadie nos atrevemos a decir, pues sí, aquí entre todos. Pero la realidad es que con los hechos demostramos que sí el trabajo es más importante. Demostramos que sí la escuela es más importante. Demostramos que sí la escuela es más importante. Demostramos que ese pleito que tuvimos con algún hermano, alguna hermana fue más importante que seguir sirviendo a Dios, que seguir haciendo algo por Dios. Hermano, por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón se ha apartado.
se ha apartado. Hermano, yo creo que la expresión bíblica aquí en Malaquías debe aplicar para mí y para usted también. Porque el mandamiento que el Señor le da al pueblo, y la última vez que Dios va a tratar con el pueblo en esta instancia, en Malaquías 3, versículo 7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y luego dice: volveos. Aquí yo puedo ver, hermano, el corazón de Dios. Hace unas semanas atrás estaba yo en el centro y había una pareja ahí en el centro. Ahí en la calle, en la 5 de mayo, estaba ahí un muchacho, y estaba un muchacho gritándole a una dama. Ahora usted dirá, seguro lo estaba ofendiendo, y dice: no, ¿sabe qué le estaba diciendo? No me dejes, por favor. Se arrodilló ante ella y le decía: no, no te vayas, no me dejes, así. Y todos los que íbamos ahí, pues el chismoso también estábamos ahí viendo. Y yo lo veía a ese hombre y uno siente feo. Era un hombre llorando porque no sé si era su esposa, su novia, algo, se estaba yendo. Y él se quedó ahí llorando, pero literalmente, una escena grande se quedó llorando así, pero así. Hace tiempo escuché en una predicación una carta que dio una niña hacia su padre que la dejó. Y en la carta esta niña le escribía a su papá, y es muy, muy conmovedor. La razón: la niña hablaba a su padre porque su papá las había abandonado para irse a vivir con otra mujer. Y la niña le decía: papi, por favor, regresa. Papi, te extraño. En ese sentido, yo creo que Dios está diciéndole al pueblo con su corazón, está diciendo: vuélvete. Es un padre hablando a un hijo rebelde, que solo los que son padres de hijos rebeldes pueden entender. Es un padre hablándole a ese muchacho. Le dijo: no te vayas, te va a ir mal, no hagas eso. Ese pródigo que está allí y está ahí haciendo lo malo y gastando sus bienes con rameras y haciendo cosas malas, pecaminosas, y el padre está: ven, vuélvete, por favor, te va mal. Mira, yo te quiero consolar, yo te quiero mostrar mi amor, yo quiero que tú vivas. Y es Dios hablando al pueblo. Hermano, Dios nos ama, Dios te ama. Dios te dice: vuélvete. Te dice: vuélvete de verdad. Dice Dios: vuélvete a mí. Y dice Dios: yo me volveré a ti. Hermano, muchos de ustedes están bien alejados de Dios. Dios te dice: ven, sírveme como antes. Ámame como antes, lee mi palabra, sírveme, haz esto. Dios te llama, hermano, Dios nos está llamando. Mira, en los lazos del Señor son lazos de amor. Mira, Dios pudiera bien agarrarte y darte una buena para que aprendiéramos, pero Dios sigue siendo amoroso. Dios sigue siendo misericordioso y sigue viéndote haciendo eso malo, tomando vino, tomando cerveza, fumando, diciendo malas palabras, haciendo cosas malas, alejado cada vez más de las cosas de Dios, no sirviéndole a Él todos los dones, todos los talentos que Dios te ha dado. Dios dice: ven, vuélvete a mí, hijo, y yo me volveré a vosotros. Pero ¿sabe qué responde el pueblo? Dios mismo lo deja y dice: más dijiste. ¿En qué? En otras palabras, el pueblo dijo: yo estoy bien. Ellos tienen el problema, el líder tiene el problema, ese tiene el problema, aquel tiene el problema. Es que Dios me ha abandonado. No, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Hermano, vuelve a Dios en esa área que tú sabes que estás fallando, porque cada uno de nosotros fallamos en algo, tal vez diferente en otro. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor.
ni amas a quien Dios quiere. Pero creo que era algo el mensaje que quería dar. Dios sigue diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dios sigue diciendo, vuélvete a mí. Todos orando, por favor.